Hemos estado teniendo un año muy especial. Dios ha dicho proféticamente que este es un año de cumplimiento. Diga conmigo, este es un año de cumplimiento. Y hemos sido entrenados y hemos estado siendo edificados por Dios, por las palabras que han sido enseñadas acerca de caminar en la fe del reino. Porque es una de las herramientas muy importantes para el tiempo que estamos viviendo. Estamos siendo, ¿cómo decirlo?, bombardeados por el mundo y por noticias negativas. Y si nosotros no resistimos con la fe, vamos a ser apabullados por el enemigo. Y lo que Dios ha querido hacer y está haciendo con nosotros es haciendo un cambio de dimensión. Diga conmigo, cambio de dimensión. El tema de hoy se llama un cambio de dimensión. ¿Cómo se llama? Dios nos quiere sacar, y lo hemos dicho muchas veces, de la dimensión natural como hombres comunes para que podamos entrar y experimentar la dimensión de su reino. La dimensión sobrenatural donde vamos a ver el cumplimiento, donde vamos a ver los resultados, donde vamos a ver las respuestas y donde vamos a ver los cambios. Y hemos sido desafiados y retados por Dios a hacer esa transición. Y me gustaría que fuésemos a la Escritura, al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Hebreos 7, 11 y 12. Dice así: si pues la perfección, y la palabra perfección interesantemente significa cumplimiento y realización. Lo repito. Si pues el cumplimiento o la realización ¿de qué? De las promesas que Dios hizo fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Diga conmigo, un cambio de dimensión. Aquí vemos un orden, un sacerdocio y una ley. Diga conmigo, orden, sacerdocio y ley. Una vez más, orden, sacerdocio y ley. Está la orden del sacerdocio de Aarón, la orden del sacerdote Melquisedec, y está también el sacerdocio levítico. Y esto significa unas distintas dimensiones. Y aquí se nos enseña, y vamos a meternos aquí en esto para que podamos extraer las llaves para nosotros, para aplicar esto en nuestra vida, de que así como tuvo que haber un cambio de orden o un cambio de dimensión y un cambio de sacerdocio y un cambio de ley, del antiguo al nuevo, Jesucristo se levanta como el sacerdote Melquisedec, así también en este cambio se nos revela el cambio dimensional que nosotros también tenemos que experimentar. ¿Me sigue aquí? ¿Por qué? Porque en cada dimensión hay un sacerdocio, y nosotros, ¿qué es el sacerdocio? Es cómo operamos y cómo funcionamos delante de Dios. Y nuestra forma de operar o funcionar como sacerdotes, como hijos de Dios, como agentes del reino, para que haya un cambio de dimensión, tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio de sacerdocio. No podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Tiene que haber ese cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un volcarse a Dios, tiene que haber cosas que tenemos que terminar en nuestra vida para que otras comienzan, porque de lo contrario, si no hay cambio de sacerdocio, no hay cambio de dimensión. Y ni tampoco cambio de ley. Diga conmigo, cambio de ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que en el Antiguo Testamento, según la ley, Dios había establecido el sacerdocio de Aarón, que era el que ministraba delante de Dios. Y había un sacerdocio asistente que eran los levitas. Pero viene Jesucristo, y el día que resucita de entre los muertos, Él levanta una nueva orden sacerdotal o una nueva dimensión para accesar las cosas del reino. Gracias por ese amén. Y Jesucristo nos muestra que nosotros podemos tener acceso a la dimensión del cielo y a un tiempo distinto. Por eso dice, si la perfección o si el cumplimiento, no puede haber cumplimiento en esta dimensión humana. Por eso la presión y la urgencia de Dios de llevarnos a su espíritu. Porque Dios dijo claramente cuando partió el año que no íbamos a vencer ni ver lo que Él había prometido, sino es en su espíritu. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 15. No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy hablando. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ese es Jesucristo. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia,
La palabra descendencia, subráyela, significa carnal en el original. O sea, no constituido según la ley carnal, diga conmigo carnal, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, dice el 18, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Póngame atención. Tienen que morir cosas para que nuevas comiencen. Hay cosas que tenemos que ya matar de nuestro carácter para que Dios pueda hacer lo que tiene pensado con nosotros. Hay carnalidades que ya no nos podemos permitir en este tiempo para que se levante el plan y el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque cada dimensión opera en una ley. Diga conmigo una ley. ¿Qué es una ley? Póngame atención. La ley es el principio activo desde el cual operamos. La dimensión de la que veníamos dependía de la ley carnal, dependía de la habilidad humana. Porque Aarón, su capacidad de servir a Dios estaba en los años que él tenía. Y por eso su casa había sido señalada por Dios, porque tenía que generar descendientes y sus hijos iban quedando a cargo de lo que Dios le había dado. Por lo tanto, dependía de su capacidad humana. ¿Me sigue acá o no? Pero se levanta Jesucristo y cuando resucita ya no muere más y levanta una nueva raza que es la que somos nosotros, que ya no tiene esas limitaciones. Ya no se mueve por la ley de las limitaciones humanas, sino que se mueve por la ley de las ilimitaciones de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos invita a hacer un cambio de dimensión, te está diciendo, te voy a sacar de tus limitaciones para insertarte en mi reino, donde ya opera otra ley de mis facultades, de mi potencialidad, de mi capacidad, donde yo voy a cancelar tus limitaciones y voy a activar mis ilimitaciones, donde todo lo que era imposible para ti hacer, lo vas a poder hacer con mi espíritu. ¿Y cómo se activa la dimensión? A través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué? Porque el antiguo era constituido según ¿cuál ley? De la descendencia, la carne. ¿Y cuál es el del nuevo tiempo o de la nueva dimensión? Según el poder de una vida indestructible. El día en que Jesucristo resucita de los muertos, lo que literalmente sucede es que se da inicio y se da nacimiento a una nueva dimensión de ser, donde Jesucristo adquiere las connotaciones divinas que Él tiene y te lo hereda a ti por fe y me lo hereda a mí por fe. Él es el primogénito de los que resucitaron. Y aquí es donde viene la fe, póngame atención, porque ¿por qué nosotros teniendo acceso a este poder de resurrección para vivir en la dimensión del reino, por qué, y muchas veces me incluyo, también nos sucede, vivimos tan por debajo de esto? ¿Le ha pasado o soy el único que le ha pasado que, como decía el apóstol el domingo, ¿por qué no pudimos? Dijeron también los apóstoles. ¿Cuántas veces uno se encuentra con derrotas en su vida? ¿Por qué no pude? ¿Por qué no vencí? ¿Por qué esto me tumbó? ¿Sí o no? Y es porque el poder de la resurrección se activa a través de 3 principios. Primero, revelación. Diga conmigo, revelación. Se nos tiene que revelar que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos con Él. Así como morimos con Él, también resucitamos con Él. Por lo tanto, si no queremos morir, tampoco vamos a tener acceso. El que no muere no resucita. Cuando uno va a la oración y quiere hacer un cambio de dimensión en su vida, va a estar limitado a cuánto quiere soltar. El área que Dios me confronta, que quizás sea un pecado, quizás sea una actitud, quizás sea algo que me ha estado diciendo que cambie, y yo no lo quiero rendir o dejar morir, no va a poder entrar la dimensión de resurrección de Dios ahí. Entonces, cuando yo no quiero morir, opero en el sacerdocio de Aarón. ¿Y cuál es la ley que gobierna? Todas las limitaciones de mi humanidad. Por eso, y hasta ahí llega el servicio. Me canso, me fatigo, me molesto, me irrito, ando idiota, no tengo fe 2 días, pero ya no aguanta, porque está sostenido en la ley carnal de la habilidad que tenemos como seres humanos de hacer las cosas. No tenemos la habilidad de creer como Dios nos pide.
No tenemos la habilidad de esperar con su paciencia para que no haya un desgaste en nosotros. ¿Cuántas veces terminamos muy desgastados por la espera? ¿En qué minuto empezamos a esperar en la carne? Los Gálatas le pasó, ustedes partieron bien, les dijo el apóstol Pablo. Habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. O sea, comenzaron dependiendo del poder del Espíritu, pero dejaron despoblado al Señor y siguieron con su propia fuerza. ¿Cuántas veces nos pasa eso? En el perseguir las promesas, en el persistir en las declaraciones que Dios nos dice, en el servicio a Dios. Entonces, donde quiera que no queramos morir o rendir lo que Dios nos está pidiendo, no vamos a tener acceso a la dimensión sobrenatural, porque el poder de la resurrección, que es la entrada a esa dimensión, no va a operar donde hay alguien que no quiera morir. Primero se muere y entonces hay resurrección. Dios no puede resucitar algo vivo. Y eso nos selecciona de quién Dios puede usar y qué es lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces, cuando leemos acá, hay dos órdenes sacerdotales y funcionan bajo distintos sacerdocios y bajo distintas leyes. Póngame atención. Uno escoge bajo cuál sacerdocio funciona, porque los dos sirven a Dios y los dos están ungidos. Mira lo que te voy a decir. Dios me dijo muchas veces: has tenido derrota no porque haya quitado mi unción de ti, porque nunca la he quitado de sobre ti. Oh, qué glorioso. Sino que la vida que fluye dentro de ti, has escogido vivir la tuya en vez de la mía. Porque la unción viene sobre, pero la vida eterna o la vida de resurrección fluye dentro. La unción es para servir y operar en el manto de lo que cada uno Dios le dio para hacer. Pero el poder de la resurrección determina la calidad de vida que uno vive cuando se va. Cuando enfrenta una crisis, cuando llega a su casa, cuando está sin que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque a eso refiere con la ley que opera en cada sacerdocio. La ley carnal, de donde sacas todos tus recursos de tu habilidad humana, o de la ley espiritual, o del poder de la resurrección, de una vida indestructible, que tenemos acceso por el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, a toda la herencia sobrenatural. Esa es la llave de acceso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Jesucristo fue decretado, dice: yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Dios estaba profetizando desde antes en Salmos el día en que Jesucristo resucitó de los muertos. Dice algo interesante: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Pregunta: ¿Jesucristo o el Cristo como hijo no había sido engendrado antes, entre comillas, en la eternidad? ¿No era preexistente? ¿Por qué le dice yo te he engendrado hoy, hablando del día de su resurrección? Porque ahí nació una nueva dimensión que nos hace partícipe a todos nosotros. Por lo tanto, póngame atención aquí. El poder de la resurrección es la herencia de un cuerpo resucitado igual al de Cristo, y que tiene toda la herencia de Jesús, del reino. La resurrección final de nuestro cuerpo es la coronación de que todo el gobierno y todo el reino que Dios Padre dio a Jesús lo comparte con todos nosotros. Y somos herederos y coherederos de todo lo que Jesús tiene. Por lo tanto, si eso lo heredó cuando resucitó, no podemos tomar nada del reino si no estamos en el poder de esa vida. ¿Me está siguiendo, no? Entonces, evaluemos cuántas veces hemos operado en la ley de la carne en vez de operar en la ley del Espíritu. Miren lo que dice Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por... Aleluya. ¿Cuándo fue declarada una nueva dimensión? Cuando resucitó. Y ahí tenemos acceso pleno. Entonces lo primero es revelación. Diga conmigo revelación. Yo no me apropio de lo que no se me revela. Lo segundo es fe. Diga conmigo fe. Porque no tenemos que hacer nada para ganarlo. Ya lo hizo Jesús. Ya murió matando nuestra carne y ya resucitó dándonos vida. Hay que apropiarse por fe. Diga conmigo, me tengo que apropiar por fe.
el viejo hombre está viciado con pasiones. Cuando yo y tú sentamos pasiones, tenemos que ir a la oración, que es lo tercero, y agarrar por fe lo que Cristo hizo y empezar a reclamarlo, a reclamarlo, a reclamarlo, a reclamarlo hasta que tú percibas que tu viejo hombre se sometió a la verdad. ¿A cuál verdad? Que no puede vivir. Que está muerto para reclamar sus derechos. Que está muerto para decir, pero yo me puedo dar una canita al aire. Pastor, si es un pitito nomás. ¿Me sigue alguien acá o no? Entonces, viene la apropiación por fe. Diga conmigo, apropiación por fe. ¿Por qué no tenemos la fe necesaria? ¿O porque no lo tenemos revelado? ¿O porque nos conviene no tenerlo revelado? ¿O no queremos creerlo porque requeriría morir y trabajo de renuncia y no lo queremos hacer? Pero tú y yo tenemos que entender que en este año viene cumplimiento. Y el cumplimiento no es por el sacerdocio de Aarón. El cumplimiento es por el sacerdocio de Melquisedec. El cumplimiento de tus promesas, de tus profecías, de todo lo que Dios ha dicho y ha soñado para ti y para mí, es en el Espíritu. Gracias por ese amén. Dígame algo más aquí, no sé. Entonces, hay una batalla de leyes operando dentro de nosotros. Hay muchas leyes que están peleando dentro de nosotros, pero hay una ley que se tiene que levantar por sobre todas. Romanos 7:21, le voy a explicar acá. Están capturando lo que Dios está hablando, ¿verdad? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta, que lo que haya una, diga conmigo ley, que el mal está en mí. 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, de que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Póngame atención. La mayoría de las personas pelean con estas dos leyes. ¿Cuáles dos leyes? La ley de Dios que está en su mente y usan su poder mental para cumplir lo que Dios les dice. No tengo que hacer esto. Entonces, la ley de Dios está en su mente y usan la mente para servir a Dios. Y está bien porque hay que renovarla. Pero el poder intelectual no sirve para el cambio. Por más que me concientice de que tengo que hacer esto, si sigo haciéndolo con la fuerza humana, a la larga voy a seguir teniendo los mismos fracasos. Por eso está diciendo, aunque la ley de Dios la conozco, la he estudiado, sobre todo Pablo, y la tengo en mi mente, tengo aquí presente lo que hay que hacer, la ley de que está en mis miembros, la ley del pecado que habita en mi cuerpo me termina doblegando, porque la carne es más fuerte que la mente. Por eso aquellos que sirven a Dios y a un Dios intelectualmente nunca llegan a tener victoria, no pueden avanzar, están siempre espiritualmente ahí nomás. Cuando Dios suelta algo lo cuestionan. ¿Por qué? Porque han servido a Dios intelectualmente, no porque sepamos lo que Dios dice en su palabra y conozcamos de tapa a tapa lo que Dios dice que hagamos. Significa que seamos seres espirituales. Por eso hay una tercera ley, diga conmigo tercera ley, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu, aleluya, di conmigo la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, por eso cuando viene el poder del Espíritu Santo y específicamente el poder de la resurrección, se activa la ley del Espíritu y entonces las demás leyes quedan suspendidas, abolidas. Se sabe que la ley de flotabilidad, sustentabilidad o gravedad o como le llamen, hace que los cuerpos sean atraídos, ¿verdad? Y esa ley hace que todos los cuerpos que tengan masa caigan al suelo. Pero cuando el avión, debido a su aerodinamismo y a la velocidad que alcanza, cuando entra en el punto exacto, es capaz de romper la ley,
de atracción y opera una nueva ley que es la ley de sustentación. Cuando tú te metes en el Espíritu. Por eso reclama, yo estoy muerto por la llaga de Jesús. Yo morí en la cruz, esta carne no se puede levantar, ¿entiendes? Lo que tú estás haciendo es agarrando el avión. Pero llega un punto donde la fe que tú estás declarando en la ley del Espíritu se activa y quedan suspendidas. Aleluya. Y entonces se levanta el Espíritu y tú eres capaz de vencer lo que nunca venciste. Por eso Dios dijo este año, las victorias las van a tener en mi Espíritu. Métete conmigo, métete en el monte, métete en la intimidad, métete en la profundidad, porque el Espíritu Santo y la ley de su Espíritu va a quebrar todas las leyes humanas, va a quebrar las limitaciones humanas, va a quebrar la limitación del tiempo, la limitación del sueldo, la limitación del dinero, la limitación de mis traumas, la limitación de mis carnalidades, la limitación de mi... ¡Aleluya! Dios va a romper todas las limitaciones que traíamos. Porque esa es una ley. ¿Qué es lo que encierra la ley del Espíritu? Que ahora estamos sujetos a las capacidades de Dios, no a las nuestras. Y ahí está el problema. Seguimos viendo lo que podemos y lo que no podemos hacer. Pero ya no se trata de lo que podemos o no podemos hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Gracias por ese amén o algo. Entonces, hay que subir a la dimensión. Diga conmigo, subir a la dimensión. Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 12. Y al instante yo estaba, ¿dónde? En el Espíritu. ¿Dónde? Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono sentado. Póngame atención. El cambio para cambiar de dimensión lo que uno hace es entrar por una puerta. Y este día tenemos que entrar por la puerta. La puerta, el portal de Dios está abierto y la palabra abierto significa destrabado. ¿Cuántas cosas estuvieron trabadas por años en nuestras vidas? Cuando entramos y hacemos la transición y estamos dispuestos a meternos en las dimensiones del Espíritu, se empiezan a destrabar las cosas. Se empiezan a acelerar las cosas. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad estamos sujetos a las limitaciones de los procesos, del tiempo, de que esto se hace en tanto tiempo, esto se hace así, hay que esperar. Pero cuando entramos en la dimensión de Dios puede pasar en un día, en una hora, en un segundo. Pero nosotros tenemos que entrar en esa dimensión para que suceda. No el apóstol por ti o la profeta por ti. Tú tienes que entrar en esa dimensión para que las cosas sucedan. ¿Me estás siguiendo, no? ¿Cuántos están conmigo hoy? Entonces una puerta siempre esconde una temporada y una dimensión. Diga conmigo, una temporada y una dimensión. ¿Cuál es el tiempo, la temporada que Dios abrió, pero que no estamos entrando? Dios, ¿qué ha dicho que este tiempo? Están conmigo, ¿verdad? De cumplimiento, que íbamos a ver justicia, libertad, refrigerio, abundancia. ¿Dónde está eso? Hay que pasar la puerta. ¿Cuántas veces dijo hay un ojal abierto? ¿Qué significa eso? Que hay un portal en el Espíritu abierto. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar. ¿Pero cómo se entra? Hay que hacer la acción de entrar. ¿Y cómo se entra? En el Espíritu. Lo estamos viendo acá. No con los razonamientos de hombre, lo ha enseñado todos estos domingos el apóstol, sino creyendo en su palabra y lanzándose en fe. Entonces, ¿cómo yo puedo medir, y ojo acá, que yo estoy entrando? Gálatas 5, 22, 24. 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23, mansedumbre, templanza. Mira lo que dice, pues contra tales cosas no hay, porque la ley humana ya no se puede, ya se quebró hace rato.
Cuando nosotros empezamos a caminar así, cuando tenemos una fe sobrenatural, cuando tenemos una vida continua de oración, cuando ya no respondemos mal por mal, cuando ya ahora respondemos bien por mal, cuando las cosas que me irritaban ya no me irritan, que las cosas que yo no toleraba y me indignaba y hacía que mi lengua hablara mal, yo ya lo refreno. Estoy teniendo señales de que estoy entrando en la dimensión de Dios. Los cambios y los frutos son los que van a hablar de en qué dimensión estoy caminando. Es importante porque antes de hablar de un milagro sobrenatural, de hacer crecer un pie, debemos experimentar los milagros sobrenaturales de cambios de carácter. Debemos experimentar el milagro sobrenatural de vencer una tentación. Debemos experimentar el milagro sobrenatural de perdonar algo imperdonable. Porque eso no se puede hacer como hombre. En la ley de la carne no se puede hacer. Tiene que ser. Esas son evidencias de que hay una actividad sobrenatural. Nosotros muchas veces esperamos solo la actividad sobrenatural más evidente que también va a suceder. Vamos a ver pies crecer, vamos a ver órganos aparecer, ojos aparecer, cabello aparecer, kilos desaparecer. Ahí dijeron amén todas las chicas. Pero eso pasó en Argentina. Yo no sé qué milagro es mayor, que Dios saque kilos o que cambie el mal hábito. Bueno. Puedo perder 15 kilos por un milagro y recuperarlo en 2 meses. Por malos hábitos. Vamos a ver tatuajes desaparecer. Dicen amén a eso. Pero nosotros tenemos que experimentar lo sobrenatural primero en nuestras vidas. No puede ser, hermanos, que pasen tantos años y tengamos el mismo mal carácter. No puede ser, hermano. Que todavía no perdonemos, quiere decir que estamos en la ley natural. Ni en lo básico hemos entrado a la dimensión del reino. Nuestro sí no es sí. Nos ofendemos con cosas pequeñas, no nos queremos sujetar a las autoridades, tratamos mal al esposo o a la esposa en casa, ni siquiera podemos gobernar la sexualidad y vemos pornografía o somos adúlteros. Si en eso no podemos operar la ley del espíritu sobrenatural para vencer la carne. ¿Me sigue alguien acá? Si hacemos acepción de personas que a mí me cae mal él o ella, no lo paso, pues, pastor. Y Dios lo entiende. Dios entiende que puede haber más afinidad o menos afinidad con alguien, pero no que no pase a alguien, porque el que aborrece a su hermano no hay vida eterna permanente en él. No ha conocido a Dios. O sea, está en la carne. Está en la ley humana. No tiene nada de Dios. Sigue acá conmigo. Y esto es lo que hemos enseñado por años. Lo hemos presionado a vivir en la dimensión del Espíritu. Y Dios lo ha presionado, por eso las crisis, por eso los problemas. Hemos sido acelerados por Dios a entrar a la fuerza, ya que no lo hicimos por la buena. Dígame amén algo a eso. Y después dice el 25, de aquí mismo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo me puede guiar el Espíritu y yo escuchar su voz para las cosas que hago si ni siquiera puedo obedecer la palabra que se predica aquí los domingos y miércoles? ¿Cómo puedo yo ser alguien guiado por el Espíritu en todo lo que hago? Que cuando cometo un error el Espíritu me llama la atención, que estoy alineado con Él, que me mantiene a raya. Si ni siquiera cuando vengo los domingos y miércoles soy capaz de obedecer la palabra que se enseña. Entonces, en estas cosas estamos lejos de caminar en la dimensión y seguimos pegados a la ley humana. Pero eso tiene que cambiar. Diga conmigo, tiene que cambiar. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque no nos ha dado nada la vida humana. Puras derrotas, dolores, fracasos. Para que vivamos conforme a la carne, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, volvemos, ¿de dónde es la fuente? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, y aquí viene algo importante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ojo aquí, que la palabra hijos es huíos. Ustedes saben que hay como 7 niveles de madurez expresados en las palabras originales de hijos, etc. Huíos significa el hijo maduro. El hijo maduro listo para herencia.
¿Cómo sabemos que tú y yo somos maduros? Porque ya nos gobierna el Espíritu, no las emociones. Nos gobiernan los principios de Dios, no las emociones. ¿Me sigue alguien aquí? Por lo tanto, sube, le dijo el Señor a quién, a Juan. Está el portal abierto, está la dimensión abierta para nosotros, pero hay que subir. Hay que entrar. Hay que tomar la decisión. No voy a vivir más mi vida, voy a vivir la vida de Dios porque sé que va a ser mejor que la mía. Sé que voy a tener el fruto que espero. Ahí voy a tener estabilidad, ahí voy a tener plenitud, ahí voy a tener paz, ahí voy a tener realización. Entonces, ¿cómo entramos? Diga conmigo, ¿cómo entramos a esta dimensión? Pensé que estaba acá conmigo. ¿Sabe? Por el Espíritu a través de la fe. ¿Y cómo sabemos que estamos en esa dimensión? Por todos los frutos que estamos hablando. Y usted lo enseña y lo aprende. Pero para mantenerse en lo que Dios va a hacer ahora, hay que hacer un cambio de lo que estamos comiendo diariamente. Esto es muy importante. Porque el alimento espiritual es lo que escuchamos o lo que influencia nuestro oído diariamente. Y si nosotros estamos más pegados en este tiempo a las teleseries, no estoy diciendo que no se puedan ver y las series, pero te hago una sola pregunta. ¿Inviertes más tiempo en el televisor? Sigo con la pregunta, ¿no? ¿Sabes más de la última serie o sabes más de la palabra? ¿Sabes más detalle del reparto y todos los actores de tal o cual? ¿Los conoces mejor que los personajes bíblicos? ¿Conoces la trama mejor que el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuántos aquí, si sacan un papel, podrían anotar la visión de Dios para sus vidas y con detalle cómo lo van a hacer? ¿Qué estás comiendo? Ese es tu alimento. ¿Qué le dijo a la serpiente? Le dijo a la serpiente, de aquí en adelante te vas a arrastrar con el vientre en la tierra y comerás polvo. O sea, comerás alimento terrenal. Si tu alimento es alimento terrenal, estás igual que la serpiente. ¿Me siguen acá o no? Por eso tienes que venir siempre a la casa de Dios. Pero es que el alimento de esta casa es dimensional. Aleluya. El alimento de esta casa es dimensional. El alimento que hemos estado recibiendo nos está llevando a conquistar, nos está llevando a vencer, nos está llevando a abstraernos de todo lo que está sucediendo, no mirando, sino que estando sobre naciones, sobre reinos, sobre los problemas, sobre las circunstancias. Y no ignoramos lo que está pasando, no ignoramos lo que está pasando, pero por el alimento espiritual y la revelación que tenemos de Dios, sabemos que Dios nos ha puesto sobre naciones, sobre reinos, sobre circunstancias, sobre la tierra. He aquí yo les doy autoridad y dominio para sojuzgar, para someter la tierra. He aquí yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Eso es alimento de verdad. Eso es alimento que nos posiciona. Eso es alimento que nos dimensiona en cada reunión para recordarnos cuál es nuestro lugar, cuál es la dimensión donde hay que operar, cuál es la autoridad que tenemos, cuál es el poder que Dios nos ha legado. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo comida de tierra o estás comiendo el alimento divino? Cuando el pueblo estuvo en Israel, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, puerro, cebollas, eso es lo que comían, pescado y otras cosas más, y las añoraban porque era el alimento terrenal. Pero se quejaron del maná, que era el alimento celestial. Estaba aburrido de esto. Estaba aburrido de venir a los discipulados. Estaba aburrido de escuchar una y otra las palabras de Dios. Porque si se repiten es porque no las aplicamos. Y entonces vamos a poder ir a la leche y miel, que es lo que Dios tiene para nosotros. La abundancia, justicia, libertad, refrigerio y abundancia. Diga conmigo: justicia, libertad, refrigerio y abundancia. Y el problema de andar a ras de tierra, ¿sabe cuál es? No solo comía tierra, sino que su vientre se arrastraba en la tierra. El vientre es con lo que parimos. Entonces, ¿qué es lo que parimos? Parimos matrimonios terrenales, hijos terrenales, carreras terrenales, una vida sin Dios. ¿Es lo que usted quiere?
Le pregunto, ¿es lo que usted quiere? Ok, pero hay un problema. Hay una guerra detrás de una puerta. Cuando tú te decides a entrar y hacer el cambio, yo voy a vivir lo que Dios dice. Yo voy a vivir en la fe. Yo voy a creer las promesas. Yo voy a pelear lo que Dios dijo. Yo voy a aumentar mi vida de oración. Yo me voy a meter en las profundidades. Yo voy a entrar en el Espíritu. Yo voy a hacer morir por el Espíritu las obras que me han estado costando. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una batalla detrás de la puerta. Diga conmigo, hay una batalla por la puerta. 1 Corintios 16:8 dice. 1 Corintios 16:8 dice. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son. Ojo aquí, que el apóstol Pablo está diciendo, yo tenía un plan, pero veo que Dios me ha abierto una nueva dimensión. Y yo voy a entrar por la puerta. Yo tenía otros planes. Pero cuando Dios me ofrece y me abre una puerta, yo voy a entrar por esa puerta. Él tenía otros planes. Él quería ir a Corinto. Pero como Dios le abre una puerta y le abre una dimensión, él se queda. ¿Y qué sucede? Llega, entrena a 12 hombres, los discipula, establece la escuela de Tirano en Éfeso. Tirano significa gobierno. Establece un instituto, establece una universidad espiritual del ministerio quíntuple. Empieza a entrenar gente, empieza a infiltrar toda Europa. No contento con eso, por primera vez vemos que milagros extraordinarios eran hechos por la mano de él. Y extraordinario significa milagros inusuales que nunca antes se habían hecho. Todo eso sucede porque se le abre una puerta, porque se le abre una dimensión. Su ministerio explota. Porque cuando Dios abre una puerta, cuando Dios abre una dimensión, tienes que entrar. Porque detrás de toda puerta y toda dimensión que Dios abre, hay un movimiento de eficacia. Grande y eficaz. Diga conmigo, grande y eficaz. Una vez más, grande y eficaz. Eficaz significa que va a ser un trabajo lleno de resultados, porque Dios trabaja contigo. Cuando tú entras a una dimensión de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, cuando entramos en la dimensión del Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu Santo ponga su espíritu de resurrección, cuando cedemos a las demandas de Dios, cuando rompemos nuestros derechos humanos y los cedemos en la cruz para que Dios levante su espíritu, vamos a ver una eficacia sobrenatural, porque entramos a la dimensión ilimitada del reino, donde veremos resultados que nunca vimos. Dios me dijo, en este tiempo vamos a ver la unción sin límites. ¿Por qué le digo esto? Porque yo mucho tiempo pensé que la unción era dada con límite, y claro, a cada Dios le da una medida a cada uno. Pero sobre Jesús, según palabras directas de Juan Bautista, a él le fue dado el Espíritu sin medida, dijo. Y cuando venimos a los tiempos finales, donde Dios empieza a restaurar todas las cosas, ahí, no vamos a ver límites de lo que Dios va a hacer. Diga conmigo, no hay límites. Fue tan grande la dimensión que abrió, que confrontó al principado de Éfeso. Confrontó al principado. Empezó a convertirse la gente empezó a botar sus estatuillas, la gente empezó a quemar los libros de magia, empezó a confrontar el principado de la ciudad y la gente empezó a convertirse a Cristo porque se le abrió una dimensión. Dios va a abrir una dimensión y vamos a tomar esta nación, vamos a tomar la ciudad, vamos a hacer los 50 que Dios dice, y más bien dicho, somos 50. Porque cada puerta esconde un movimiento de Dios. Dimensión significa también faceta. No sé si decirlo o no decirlo. Yo estaba orando por la palabra en la mañana, orando al Señor. Y el Espíritu Santo me dijo, ora por las finanzas de mi pueblo. Amén. Empecé a orar por las finanzas y el Espíritu Santo me dijo, voy a abrir la dimensión financiera. Porque usted oró, no, porque yo oré. Me puso en modo de finanzas para después darme la revelación. Porque Dios tiene una promesa con el apóstol y con la casa. Pero me confirmó que se abre la dimensión de finanzas. Se abre una dimensión financiera en el peor tiempo, aleluya. En el peor tiempo vamos a brillar. Y yo escuché y Dios me dijo, yo le quiero mostrar a mi pueblo y también me quiero mostrar a través de mi pueblo que yo soy rey de la tierra. Yo le quiero mostrar a mi pueblo que yo soy rey de la tierra, me dijo.
Y me quiero mostrar a mi pueblo y a través de mi pueblo que soy rey de la tierra. Por eso los haré brillar. Muchos van a entrar en tiempo de abundancia y va a ser un tiempo de ahorro para ti. Recíbalo. Es tanta la abundancia que muchos van a tener que, te anticipo, vas a tener que ahorrar en este tiempo. Por eso Dios te va a prosperar. Y te va a prosperar también porque muchos de ustedes van a ser usados para la compra de lo que se viene. Y Dios dijo también en Año Nuevo que se iban a levantar negocios. Es más, levanta tus manos. Hay semillas que ya cayeron. La lluvia ya se soltó sobre la casa, lo ha dicho la profeta varios domingos, respaldándolo Dios con fenómenos atmosféricos. La lluvia ya se soltó sobre la casa. Algunos ya recibieron el modelo de negocio. Algunos que ya tienen negocio van a recibir implementación de cambio, eso me decía el Señor. No todos que cambien de rubro, pero Dios les va a dar ciertos ajustes para el tiempo que se viene, para que tengan victoria en el tiempo que se viene. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar esa creatividad sobrenatural y te va a dar lo que funcione. ¿Por qué? Porque el cielo se abrió sobre la casa. Hay una dimensión de finanzas sobre la casa. Se abrió una esfera de Dios para nosotros. Por lo mismo hay que caminar derecho, porque cuando una puerta grande y eficaz se levanta son muchos. A veces uno se pregunta, ¿por qué tanta opresión a veces? ¿Tenemos autoridad contra el diablo? Sí, tenemos que echarlo fuera. Pero a veces tú dices, ¿por qué está tan ensañado el diablo con nosotros? Porque estamos en una puerta muy grande. Entramos en una puerta muy grande y el diablo nos quiere agarrar y decir, no, tú no estás preparado, no, tú no estás preparada, no, eso es mentira, los tiempos se vienen malos, no creas lo que dicen los profetas, te quieren animar y te quieren hacer sentir bien, no, eso no es así, y no es así, no, porque Dios ha dicho otra cosa. Siempre Dios tiene luz en medio de las tinieblas y es el tiempo donde vamos a brillar, y por eso Dios nos va a levantar como en la dimensión de José, y la iglesia va a tener para dar, la iglesia va a tener para prestar, la iglesia será sobreabundada, porque las crisis que azotaron en el tiempo de Egipto tocaron los cultivos de los egipcios, tocaron los árboles de los egipcios, tocaron los ganados de los egipcios, pero no tocaron ni los árboles, ni el ganado, ni los sembradíos del pueblo de Dios, porque cuando se desatan juicios sobre la tierra, los juicios son selectivos. Los juicios vienen por orden de Dios y vienen restringidos por Dios. Me tocan la tierra, pero a este mi hijo, pero a esta mi hija no me toca. La empresa de este hijo, la empresa de mi hija no la toca. La casa de mi hijo. No sigas en la carne, porque todo lo que dije no lo vas a vivir si estás en la carne. No vamos a vivir, nos vamos a autoengañar y después vamos a querer hacer a Dios mentiroso y lo que Dios me dijo y lo que Dios me prometió. Si hemos vivido en la carne todo el rato, ¿a quién engañamos? ¿Cuántos se van a parar y van a entrar en la dimensión de Dios? Levanta tus manos, levanta tus manos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos a hacer la activación de ese poder. No me lo diga a mí, pero ¿cuántos saben cuál ha sido su talón de Aquiles, por llamarlo así? ¿Cuántos saben dónde su carne se levanta? ¿Cuántos saben en qué área su corazón no está confiando en Dios? Porque toda área donde uno no descansa es porque en algo no está confiando en Dios. Porque Jehová Shabbat, Jehová nuestro descanso, se manifiesta cuando hay fe. Y por la fe entraron en el reposo. ¿Dónde no estamos confiando que no hay reposo? ¿Dónde está nuestra área débil que nos ha sido imposible? Que ha operado bajo la ley de las leyes abrogada y entre la nueva ley en acción. Un cambio espiritual constitucional, si lo podemos llamar así. Del espíritu, ojo. Levante sus manos. ¿A cuánto activan la muerte de su carne? La muerte de nuestra carne es un hecho consumado por Jesús, que se apropia por fe. Romanos lo dice, con Cristo fuimos juntamente crucificados en la cruz.
¿Cuántos dicen, yo fui crucificado con Jesús? Me apropio de mi muerte con Jesús. Mi viejo hombre murió. Mi viejo hombre murió. Mi viejo hombre murió. Mi mal carácter murió. Mis debilidades murieron con Él. Mis limitaciones murieron con Él. Al que hirieron murió con Él. Al que ofendieron murió ahí en la cruz con Cristo. Al que abusaron murió ahí en la cruz. Toda tentación, al que sucumbe a la tentación, murió ahí. Activamos esa muerte, Padre. Activo la muerte de mi carne, Señor, porque ya estoy muerto contigo. ¿Cuántos de verdad quieren morir? En el nombre de Jesús. Padre, queremos salir de la ley de la carne, Señor, para entrar a la ley del Espíritu. En esta hora, ¿cuántos activan? Yo me apropio, diga conmigo, no solo de mi muerte, sino de mi resurrección con Jesús. Porque con Cristo estoy crucificado y con Cristo he sido resucitado. Ahora en el nombre de Jesús, ahora, Padre, activamos el poder de la resurrección. Activamos el poder de la resurrección. Comience el influjo del Espíritu a activarse. Hay un influjo, es un influjo del Espíritu que va a salir desde adentro hacia afuera. Actívalo esta noche. Actívalo, créelo, tómalo por fe, porque es tu herencia. Así como cuando Adán pecó, estábamos en sus lomos y heredamos carne y heredamos corrupción y heredamos pecado. Así mismo, cuando Cristo murió y resucitó en la cruz, estábamos en los lomos de Jesús, y de Jesús heredamos vida y vida en abundancia. De Jesús heredamos la dimensión del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nosotros operamos bajo esa orden, bajo ese sacerdocio. Ahora, Espíritu Santo, con tu poder comienza a manifestar el mismo poder con el cual levantaste a Jesucristo de entre los muertos. Levántate en mi espíritu, levántate en mi alma, levántate en mi cuerpo esta noche y comienza a tomar control absoluto, y comienza a tomar control pleno de mi ser, de mi espíritu. Espíritu Santo, comienza a levantarte. Espíritu Santo, comienza a darle vida a todo lo que está muerto ahora, en el nombre de Jesús. Todas las esperanzas que murieron, todos los dones que se durmieron, todos los sueños que se quedaron en el camino, se activan. El depósito y el llamado eterno se activa esta noche. Tú que tienes un llamado, tú que tienes un ministerio escondido en tu espíritu, en esta noche se activa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a quebrar la ley de lo natural? ¿Cuántos van a quebrar la ley de lo natural? Te cuento, muchas veces cuando yo estoy orando y me cuesta morir y me apropio de esto hasta que se hace efectivo, comienzo a veces hasta a estornudar, hasta me liberto, hasta a veces malos espíritus. ¿Por qué? Porque cuando la carne está muerta, el diablo no tiene dónde habitar. Declaramos, Padre, que veremos victoria. Veremos victoria en nuestro carácter, que veremos victoria en nuestra debilidad, que veremos victoria en lo que nos ha costado por años. Veremos victoria. Espíritu Santo, levanta tus manos, recibe del Señor en esta noche.